Bienvenidos, bienvenidas a Ana Lucía del estudio. Me presento para los que no me conocen, me llamo Luchi. Hoy vamos a estar leyendo el material de la unidad número 1 de Introducción al Derecho, que consiste en la ley. El material brindado es por nuestro colega Facundo Uberuaga. Muchas gracias, Facu. Bueno, la ley. En el primer punto de la ley, es decir, en el programa va a aparecer la ley jurídica, el concepto, la clasificación general, leyes naturales, sociológicas, ley en sentido formal y en sentido material. Proceso formativo de las leyes. Bien, la ley. El término ley puede ser empleado en todos los campos científicos. Etimológicamente proviene del latín lex. Para algunos proviene del latín ligare, ligar a los hombres en su actividad. Para otros proviene del verbo legere, leer. La ley es aquello que etimológicamente se lee. Por ejemplo, la ley de las 12 tablas escritas en una piedra, mientras que el derecho consuetudinario se mantenía en la memoria. Concepto. La ley es la expresión de las relaciones existentes entre hechos o grupos de hechos. Clasificación general tenemos leyes naturales, leyes sociológicas, leyes normativas. Las leyes naturales rige el principio de causa-efecto. Entonces, corresponden al mundo del ser. Hay que distinguir dos conceptos. Tradicional expresa una certeza absoluta sin excepciones. Son el reflejo de las relaciones necesarias y constantes entre fenómenos naturales, de tal manera que cuando se da el primer hecho causa, se producirá un segundo hecho, efecto. Expresan algo que ha sido, que es y será siempre igual, no existiendo la posibilidad de excepciones. Actual. Son leyes probabilísticas, son indeterminadas. Ese indeterminismo deriva de la naturaleza que experimenta cambios imperceptibles, por ejemplo, un terremoto, un tsunami. Rige el principio de causalidad-efecto. Leyes sociológicas. Tienden a explicar la conducta humana y son la expresión de las relaciones existentes entre fenómenos o hechos sociales, que expresan diversos grados de probabilidad. Frente a determinadas circunstancias existen altas, medias o bajas posibilidades que se produzcan ciertas consecuencias. Enfocan la conducta como un hecho motivado por ciertas motivaciones, por lo tanto, el hecho está condicionado por una serie de factores, y su conducta es el efecto de esos factores que actúan como causa. Por ejemplo, si en un país aumenta la miseria, aumenta la delincuencia y prostitución. Rige el principio de probabilidad. Tenemos las normas de conducta, enfocan la conducta como un deber ser o como libertad, prevén su violación mediante la sanción, buscan dirigir la conducta del hombre. Es la ley la que describe determinadas conductas, hipótesis o situaciones jurídicas y les atribuye o imputa determinadas consecuencias legales. Por ejemplo, matar o no matar, robar o no robar, rige el principio de imputación. El profesor Grillo había dicho que el legislador describe ciertas situaciones, las conductas de los hombres, y estas conductas les atribuye una determinada consecuencia jurídica. Por ejemplo, el que matare a otro debe ser la pena de 8 a 25 años. La relación no es de causa y efecto, sino de imputación. La ley jurídica es empleada en tres sentidos: en sentido restringido, en sentido amplio y en sentido amplísimo. En sentido restringido son normas jurídicas emanadas del Poder Legislativo con carácter de ley. En nuestro país, las leyes estricto sensu pueden ser nacionales, provinciales o porteñas. Las nacionales emanan del Congreso Nacional, las provinciales emanan de la Legislatura Nacional, las porteñas emanan de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Grillo es la que se refiere a la que ha sido establecida siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución Nacional, artículo 77 al 84, que nos dice cómo es el procedimiento. En sentido amplio, es toda norma jurídica instituida de forma deliberada y consciente por órganos con potestad legislativa. Tiene los caracteres de toda norma jurídica, reflexiva y técnica, no abarca la jurisprudencia. Grillo, el profesor Grillo, decía de que no solo esa ley que ha sido dictada por el Congreso de la Nación o legislatura provincial, sino que hablamos de las leyes, mandatos que se imponen a nuestra voluntad por los órganos que tengan competencia para hacerlo. Por ejemplo, decretos, resoluciones ministeriales, ordenanzas, etc. Sentido amplísimo. Toda norma jurídica establecida de forma deliberada y consciente se opone a las normas consuetudinarias, pero comprende a las normas en sentido amplio y a la jurisprudencia.
Por ejemplo, los fallos. En las características de la ley tenemos generalidad, obligatoriedad, igualdad, coercibilidad, vigencia, procedimiento constitucional y presunción iure et de iure de su conocimiento. No admite prueba en contrario. En ley en sentido formal y material. La ley en sentido formal son las decisiones del Poder Legislativo dictadas según el procedimiento establecido para la elaboración de las leyes, pero que carecen de todo contenido jurídico, es decir, que no se refieren a la conducta humana en interferencia intersubjetiva. Las decisiones del Poder Legislativo, elaboradas según el procedimiento formativo de las leyes, son los modos en los que se manifiesta la ley, por ejemplo, las ordenanzas. En el material, en la ley en sentido material, son las decisiones del Poder Legislativo, que además de ser dictadas según el procedimiento formativo de las leyes, tienen contenido jurídico propio. Es el contenido sobre lo que trata, lo que se refiere. Por ejemplo, una ley puede ser de salud pública, de seguridad, de educación, conforme a la materia. Partes constitutivas de la ley. Tenemos la condición que son hechos jurídicos que deben cumplirse en la realidad, dado un contrato de locación. La disposición, obligación, por ejemplo, ser el pago mensual del alquiler. La sanción, se reconoce la violación de un deber jurídico, busca fines de cumplimiento forzado, indemnización, perjuicio y castigo. Por ejemplo, frente al incumplimiento, el deudor debe pagar el monto del alquiler más los intereses, las costas, honorarios y gastos del juicio. Tenemos el proceso formativo de las leyes, que tiene 6 etapas. El primero es la iniciativa de los proyectos de ley. Es el acto de presentar un proyecto de ley al Poder Legislativo, por quien esté facultado para hacerlo. Debe ser presentado en una de las 2 cámaras. Las iniciativas pueden ser parlamentaria o legislativa, presentado por cualquiera de los integrantes de las 2 cámaras, pero acá se nos presentan 2 excepciones, la de diputados y las de senadores. En las excepciones de diputados se trata en lo referido a contribuciones y reclutamiento de tropas, proyectos de iniciativa popular. Esta Cámara representa a los hombres del pueblo argentino. Se encargan de tratados que tengan que ver con el pueblo y consulta popular. Los senadores, lo referido a convenios de coparticipación federal de contribuciones, proyectos tendientes al crecimiento armónico de la nación y probablemente de su territorio. Esta Cámara representa la provincia. 3 senadores por provincia, 2 por representación política mayoritaria y 1 por la minoría. Tenemos también ejecutiva o presidencial. Es aquella que realiza el presidente enviando a cualquier cámara el proyecto con un mensaje fundado y refrendado no solo por el jefe de ministros, sino también por el ministro de ramo al que pertenece. Lo judicial no existe en nuestro país, para que los jueces no intervengan en asuntos políticos, ya que su imparcialidad se vería comprometida. En lo popular son proyectos presentados por particulares, consta de la recolección de firmas, luego ingresa por Cámara de Diputados y debe ser tratado en el lapso de 1 año. Cuando éste ha sido concretado, obliga al Congreso a considerarlo. No puede presentar proyectos sobre reformas constitucionales, tratados internacionales, materia penal, tributos y presupuestos. Luego tenemos la discusión sobre los proyectos de ley. Es el acto por el cual las cámaras deliberan acerca de los proyectos para establecer si deben ser aprobados o no. La discusión se ajusta a los reglamentos de cada cámara. Hay una excepción: los códigos y las leyes no son discutidas porque al ser un todo orgánico, su reforma afectaría el espíritu de la ley. Aparte, cuando es un código y se somete, tendríamos que ver todo. Podría someterse a todo el conjunto, no solamente a una parte. Tenemos sobre tablas, que se trata de manera inmediata, es decir, sin mayor discusión en caso de extrema urgencia. Por comisiones se discute el proyecto, se convoca a un especialista y se envía un dictamen a la sesión del Congreso, donde se votará de igual manera o particular. El tercero sería la sanción del proyecto de ley por el Poder Legislativo.
acto por el cual el Poder Legislativo aprueba un proyecto de ley. La sanción legislativa se concreta con la firma del proyecto por los presidentes de ambas cámaras, es decir, presidente de Cámara de Senadores y presidente de Cámara de Diputados. El presidente de Cámara de Diputados vendría a ser Martín Menem, y el presidente de Cámara de Senadores vendría a ser la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel. Se usa la fórmula: el Senado y la Cámara de la Nación decretan y sancionan con fuerza de ley. Tenemos la Cámara de Origen, la Cámara Revisora y el resultado. Si la Cámara de Origen hace un rechazo total, no se trata el tema en sesión de ese año y no pasa por Cámara Revisora. Si la Cámara de Origen aprueba y la Cámara Revisora aprueba sin modificar, se aprueba y pasa al Poder Ejecutivo. Si la Cámara de Origen aprueba y la Cámara Revisora rechaza totalmente, no puede tratarse en sesiones de ese año. Si la Cámara de Origen aprueba y la Cámara Revisora modifica, el resultado es que vuelve a la Cámara de Origen. Entonces estamos frente a un caso de modificación. Si la Cámara de Origen aprueba las modificaciones, este proyecto de ley directamente se aprueba y pasa al Poder Ejecutivo. En cambio, si no alcanza igual o mayoría que la Cámara Revisora o las 2/3 partes de los miembros presentes, se aprueba con las modificaciones de la Cámara Revisora y pasa al Poder Ejecutivo. Por otro lado, si en la Cámara de Origen alcanza igual o mayoría que la Cámara Revisora, se aprueba sin modificaciones, como esto va en un inicio, y pasa al Poder Ejecutivo. Luego tenemos la promulgación. Es el acto por el cual el Poder Ejecutivo aprueba por decreto el proyecto de ley, sancionada por el Congreso. Hay un momento en el proceso en el que el proyecto deja de ser tal para convertirse en ley. Para algunos ese momento es la promulgación, para otros la publicación y para otros la fecha de que comienza la obligatoriedad de la ley. Formas: puede ser expresa o tácita. La expresa es la que se materializa mediante un decreto de promulgación, firmado por el presidente, por él o los ministros según corresponda a la materia que versa la ley. Cuando hay promulgación parcial, debe ser refrendado por el jefe de gabinete de ministros y además por todos los ministros. Tácita es la que se produce por pleno derecho una vez transcurrido 10 días. Situaciones que pueden originar la promulgación. Bueno, tenemos el Congreso, el Poder Ejecutivo y el resultado. Si el Congreso aprueba, en el Poder Ejecutivo queda promulgada tácitamente, deja transcurrir 10 días desde su sanción y el resultado es que queda promulgado. Si el Congreso aprueba, el Poder Ejecutivo puede promulgar expresamente. Realiza un decreto reglamentario. Debe estar firmado por él y por los ministros del ramo pertinente. Es decir, que queda resultado. Si el Congreso aprueba y hay un veto parcial por parte del Poder Ejecutivo, queda promulgado la parte no vetada, siempre que no afecte a la esencia de la ley. Si el Congreso aprueba y el Poder Ejecutivo hace un veto total, vuelve al Congreso y empieza por la Cámara de Origen. En el caso de veto, la Cámara de Origen puede aprobar el veto o no alcanza los 2/3 partes de los miembros presentes. El resultado es que no puede tratarse en sesiones de ese año. En cambio, si en la Cámara de Origen alcanza las 2/3 partes de los miembros presentes, la Cámara Revisora aprueba el veto o no alcanza las 2/3 partes de los miembros presentes, el resultado es que lo vetado no puede tratarse en sesión de ese año. Si la Cámara de Origen alcanza las 2/3 partes de los miembros presentes y la Cámara Revisora alcanza las 2/3 partes de los miembros presentes, el proyecto es ley, incluyendo la parte vetada, y el Poder Ejecutivo no puede oponerse. Ahora vamos a la quinta parte, que es la publicación del proyecto de ley. Es el acto por el cual se pone en conocimiento los habitantes de un estado, la promulgación del proyecto de ley. La publicación es un requisito esencial. Es evidente que no puede cumplirse lo que no se conoce. Por lo tanto, es indispensable que se conozcan las leyes, o por lo menos el pueblo disponga de los medios para conocerlas. En nuestro país, la publicación se efectúa en el Boletín Oficial de la República Argentina, creado en 1876. La excepción es que la constituyen las leyes secretas, cuya divulgación podría afectar gravemente a la República. Sexto, vigencia o comienzo de obligatoriedad.
instante a partir del cual deben ser cumplidas para que las personas sepan a qué atenerse. Es el requisito final para que el proyecto se convierta en ley, porque para que exista el derecho positivo, es necesario que las normas sean coercibles, que obliguen, es decir, que obliguen mentalmente. Sistemas. La ley se rige desde un día determinado, pero existen dos sistemas para que comience a regir en todo el territorio del Estado. El simultáneo. La ley comienza a regir el mismo día en todo el país. En principio es el más justo y el que más está de acuerdo con la rapidez de las comunicaciones actuales en general. Artículo 5. Las leyes comienzan a regir a partir del 8º día de publicación oficial o desde el día que ellos determinan. Progresivo. La ley comienza a regir primero en su lugar de publicación y luego en lugares más alejados. Derogación. En sentido amplio es dejar sin efecto una ley, pero en sentido estricto hay que considerar 4 ejemplos. Por ejemplo, tenemos la derogación parcial, que consiste en dejar parcialmente sin efecto una ley. Modificación consiste en dejar sin efecto una parte de la ley y reemplazarla por otro texto. La abrogación consiste en dejar sin efecto totalmente una ley y la subrogación consiste en sustituir un texto legal íntegro por otro. Luego vamos con la segunda parte, que son decretos, concepto, clasificación, resoluciones, ordenanzas. Decretos son normas jurídicas emanadas del Poder Legislativo con carácter de ley. Es una declaración escrita unilateral. Se clasifican en decreto ejecutivo reglamentario. El Poder Ejecutivo reglamenta las leyes del Poder Legislativo para su exacto cumplimiento. Decretos autónomos o independientes, dictados por el jefe de gabinete, que sería Nicolás Posse, para la administración general. Por ejemplo, organización de oficinas administrativas, reglamento de los empleados públicos. Decretos delegados, la facultad que el Poder Legislativo le atribuye al Poder Ejecutivo para la administración general del país, ya que éste puede resolver más rápidamente. Decretos de necesidad y urgencia son aquellos dictados por el Poder Ejecutivo frente a un estado de necesidad que no admite demora, sobre materias de competencia legislativa del Congreso y en circunstancias extraordinarias que no permitan seguir el trámite común de la sanción de las leyes. Decreto leyes son las normas dictadas por el Poder Ejecutivo en uso de facultades reservadas al Congreso cuando éste estaba disuelto. Las resoluciones son normas jurídicas dictadas por los ministros dentro de los límites establecidos por el artículo 103 de la Constitución Nacional. El artículo 103 nos habla que los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos. Es el acto procesal proveniente de un tribunal, mediante el cual resuelve las peticiones de las partes o autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas. Codificación es un sistema por el cual se dicta en un solo acto un conjunto de normas relativas a una materia determinada, a fin de que constituyan un todo orgánico y sistemático. El código es un cuerpo orgánico y sistemático de normas que refieren a un instituto, a una institución o una norma determinada de derecho. Desde el punto de vista legislativo, es una norma que se diferencia de otras solo por su extensión o su importancia. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial, el Código Penal, el Código Tributario se diferencian de una ley individual. La codificación puede ser por materia o por instituciones, código de familia, código de niñez, etc. Inconvenientes de la codificación. De alguna manera se cristaliza el derecho, es decir, lo petrifica y lo deja inmóvil en un código y hay que recurrir todo un proceso para modificarlo. Obviamente existen sus ventajas, poder aplicar directamente una ley, es decir, de que si lo sometemos a una reforma, cabe la posibilidad de que se someta todo el código, no solamente a una parte. Ahora vamos con las ordenanzas. Las ordenanzas son normas jurídicas legislativas establecidas por el Consejo Deliberante de los municipios. En la ciudad de Mendoza existía una ordenanza que establecía que los edificios no podían superar los 5 pisos. Ahora vamos con la costumbre jurídica, el concepto. Costumbre ley
derecho consuetudinario. Costumbre jurídica. Es el conjunto de normas implícitas en la repetición más o menos constante de los actos uniformes realizados con conciencia de obligatoriedad. Es fuente formal del derecho, junto con la ley y la jurisprudencia. Sus elementos pueden ser material y espiritual. El material es la repetición de los actos uniformes y el espiritual es su conciencia de obligatoriedad. Según su relación con la norma jurídica, tenemos secundum legem, praeter legem, contra legem. Secundum legem, según a favor complementar la ley, por ejemplo, no manejar alcoholizado. Praeter legem, rigen los casos no previstos por la ley, llenan las lagunas legislativas. Por ejemplo, un padre que le da bebidas alcohólicas a su hijo menor de edad. Y contra legem, que irían en contra de la ley. Por ejemplo, estacionar el auto en zonas prohibidas. Según el territorio tenemos generales y locales. Las generales son las que se extienden por todo el país, en cambio las particulares se extienden en un pueblo o región, por ejemplo, las tradiciones, ritos de pueblos originarios. Según quienes las cumplan, tenemos las comunes y las particulares. Las comunes son cumplidas por la mayoría, por ejemplo, el saludo con la mano o un beso. Particulares son seguidas por un grupo más o menos reducido de personas, por ejemplo, entre dos amigos, hermanos. Según esté escrita o no escrita. Si está escrita, son recopilaciones de costumbres. Si está no escrita, es conservada por tradición oral, la ley y la costumbre. La costumbre jurídica surge de forma espontánea, no tiene autor definido, suele ser incierta e imprecisa y es parte del derecho consuetudinario. En cambio, la ley surge de procesos formativos por las leyes, es de formación rápida, tiene un autor conocido, es precisa y permite mayor certeza y seguridad. Es del derecho legislativo. Y con eso terminaríamos la unidad número 1 de introducción.